Entonces, vamos a Levíticos 10. El texto bíblico lo sacamos de Levíticos 10. Entonces, en lugar de que lea yo, podés leer nomás vos en el idioma latín, que es el idioma que ustedes hablan ahí en la isla. Aquí no hablamos latín, hermano. Aquí es papiamento. Lixa, ¿por qué lees eso? No, yo te Isso, decía, tem beleza. El hermano broma. Elisha va a leer los textos. Bueno, tiene que ser Levíticos 10 del 1 al 11. ¿Y Levíticos el tema se 10 llama, el tema que va a presentar? Fuego extraño. Candela extraña, nos va a estudiar ahora aquí, mi hermano. Levítico 10, un de Jesús, Lisha. Ella lo va a leer. Bueno, Está diz assim aqui. Awor Nadab e Abiú, yung hamber ng di Aaron, cada acorre sueya pa candela. E después de apone candela den nang apone esencia riba esaki y a ofrecer candela extraña delante del Señor, lo cual no a ordenanan. Y candela a sali for de presencia del Señor y acaba con y nang a morir delante del Señor. E ora Moisés avisa a Aaron, exacta lo que el Señor apapia, visando a través de Esunan, Pujala cerca a mí, lo mi guardo trata como santo, y delante de gente e pueblo, lo mi guardo honra. Y Aaron a queda quieto. También Moisés a llama Misael y el Zafán y un hombre nang di Uzil, tío de Aaron y avisanan, jala cerca, carga boso rumanan for di delante di e santuario y hibanan pa fo di e campamento. Así nang ahala cerca y a carga nang kunan túnica visti ainda. Iba pa fo di e campamento manera Moisés avisa. E ora Moisés avisa Aaron puso yuhom bernang Eleazar y Itamar no kita cabeça nu ni skerbo so payanang pa boso no muri y pa Dios ma boso rumanang enter e cas de Israel mas lamenta equipamento que o Senhor alaga sosode. No sale for de porta de tent de reunião para boso no muri. Pa sombra Senhor suzeta de chão tariba boso e não ahasi conforme a palavra de Moisés. E ora Senhor apapia com Aaron bisando, no bebe vinha ni bebida sterke, ni abo ni boyuhom bernang junto cubo. Ora boso ta Biden eten de reunião. Pa boso no muri. Ta statuto perpetuo durante di turbo su generación nan. Y para hacer una distinción entre lo que está santo y lo que está profano y entre lo que está impuro y lo que está limpio. Y pasinha e yunan de Israel tur estatuto nan o Señor avisa nan pa medio de Moisés. Amén. Amén. muy bien. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que enfatizar acá es lo siguiente. Lo que nos tengo que enfatizar aquí, Nanta, lo siguiente. La última parte del versículo 10. Última parte de versículo 10. Sí. Que dice, fuego extraño que él nunca les mandó. Candela extraño que nunca amanda. Esta pega también. Sí, hermano. And you chose to do good even when you had to suffer because of him. Be strong and courageous. Sí, ¿puede seguir? Levítico 10, o número 10. No, Levítico 10, 1 de 10, mi hermano. No, Levítico 10, 1 de 10. Levítico 10, 1 de 10.
Unde Jesum. Oké, mas que bem, falta aqui não. Não, é esse. Também te mirei. Levítico 10, unde Jesús está. Hermano, no oímos su voz. Tiene que abrir el micrófono. Ábrelo. Abre el micrófono. Su micrófono está cerrado. Ahora eu como pode abrir, pe. Tapiolas. Sí. Su mic está cerrado. Abre el micrófono. Ahora, Sí, ahora sí. ahora sí. Ahí sí. Ahora. Perfecto. Entonces, seguimos. Sí. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿con qué propósito Dios dejó registrado Levíticos 10? O que Lo que propósito acabamos de é leer. eigenlijk Deus laga e versículo na aqui registrar. Esse te promecos que nos tengo punto nos mesa de noche. Entonces, la respuesta a esta pregunta la encontramos en Contesta na pergunta aqui, nos está em LD. Temperancia, página 132. Anoten esa cita. Temperancia, página Temperancia, página 132. ¿Con qué 132. propósito Dios dejó registrado Levíticos 10 del 1 en adelante? O que propósito Temperancia. Deus registrar Levítico 10, 1 de Jesús. Sí. Temperancia 132 dice así. El caso de los hijos de Aarón. El canto. El caso. El caso El de caso. Aarón Ha sido registrado para beneficio del pueblo de Dios. para beneficio del pueblo de Dios. Y nos enseña que la complacencia de un apetito depravado, Si nos complace un apetito malvado que me conota dominio, destruye la sensibilidad del alma. ecos aquí te destruir es sensibilidad de bo alma, que es delicadeza de bo alma. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios tenía en mente al permitir que quede registrado lo que sucedió en Levíticos 10? Y propósito, Dios estaba teniendo en mente, ahora él halaga el versículo aquí, guardo registra. Entonces, acá dice que la complacencia de un solo hábito destruye la sensibilidad del alma. Esto bisa un hábito, un costumbre robes, que nos queda con él, te destruye la sensibilidad, la delicadeza de bo alma. Y afecta tanto a los poderes mentales que las cosas sagradas no se disciernan. Esto bisa, esto afecta el poder de bo mente, que es cosa sagrada de Dios, bueno por mirar, bueno por distinguir el bon for de malo correctamente. Exactamente. Entonces, ¿a qué versículo nos lleva esto? ¿Cuál versículo está que te íbamos, no, Jen? Vamos otra vez a Levítico. No estaba en Levítico a trobe. Levítico capítulo 10, versículos 10 y 11. Levítico 10, 10 y Jesús. Dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para Levítico enseñar 10, a ¿cuánto los hijos de Sotris, Israel. ela bisa? ¿Usted va a permitir que la hermana lo lea? Sí.
Puede, Ok, puede Lisha, pedirle a la ¿Cuál? hermana que lea el versículo 10. guarda Heber. 10. Papi brua, pa susino e costa brua. Queda rustig met de nabu etek. Levítico 10, 10 e Jesu. Lisha, botelese? Tis, Otis. Esta visa y hace una distinción entre lo que está santo y lo que está profano. Y entre lo que está impuro y lo que está limpio. Y pasinha e yunan de Israel, tur estatuto nan o Señor avisa panan, bisanan pa medio de Moisés. Amén. Amén. Exactamente. Entonces, acá ya tenemos, vamos a ver si ustedes captaron, hermano. Vamos ¿Cuál assim, es? captar humana. ¿Cuál es el fuego sagrado? ¿Cuál está candela sagrado? Porque está el fuego extraño y está el fuego sagrado. ¿Cuál está candela sagrado, mi hermana? Espíritu Entonces, Santo. pregunta. Lo que está santo, Espíritu Santo es fuego sagrado. Preguntarle La a los hermana hermanos si dijo el Espíritu Santo. ¿Nos puede llamar? puede ser, pero hay que ser más específico. Porta sina, pero nos está más específica. El hermano Heibert quiere decir algo. Heibert, Mami, era ku babisa kwenti Levítico 10 Jesum babisa, toch? Levítico 10, 10 y Jesús. 10 e Jesum. Correcto. Sí. Oh, me Puede ser, que uma acaba. pergunta. Me tem. Me sabe. Então, qual que eu net. Oh, me que uma pergunta com aí. Você está pensando na 10 não bebe álcool para sua você tem que decidir se coisa sagrada ou profano puro, toch? Ou fim puro, toch? Sí, pero Heibert, guarda y pregunta, ¿no? Por acá, vamos a hacer pregunta, ¿no? Ah, well, bom. Sí. Ahora aquí, hace una pregunta. La punta 4 es candela sagrado. ¿Ok? Tote portate un rondo de trono del Señor. La hermana pregunta si puede ser el fuego que hay en torno al trono de Dios. No, el fuego sagrado está en el versículo 10. El candela sagrado está en el versículo 10. Vuelvan, hay que volver otra vez a leer el versículo 10. Lo que está santo. lo que está santo y lo que... Esta ¿Cuál visa es el tiene fuego O sea- sagrado? decisión- Sorry, esta visa tiene una decisión entre lo que está santo y lo que está profano. Y lo que está impuro Claro. y lo que está limpio. Romana, O sea- yo no estoy samampa papi, entonces Sí. no tú reta papi, brumado de otro, no está Sí, pero Dice Isso, mamá. Roman sotis vou por a sera hopi maika abri. Vou sera na. Ok. Por favor, será Mike na Romana. Anto, hisamang. Glenda, bota wake manang pa mi, so ito ba yun, un tiki fue order. O sea, hermana, Okay. el fuego sagrado es el discernimiento espiritual. Ok. Candela sagrado ta discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual, ese es el fuego sagrado. Tenemos que meternos bien en la cabeza ese detalle porque es clave. Ok. Entonces, lo que usted quiere decir, ¿cuál es el fuego sagrado? En la parte que dice hacer distinción entre lo que es santo y lo que es profano. Hacer distinción, discernir entre lo que es santo y lo que es profano. Exactamente. O sea, el discernimiento espiritual es el fuego sagrado, ¿verdad? Y el fuego extraño es otra
cosa que después vamos a ver. Sí, ¿Verdad? el fuego, Pero ahora estamos con el propósito que Dios, el, usted puede repetir eso porque la comunicación va y viene. sí, yo pensé que se congeló la imagen, Sí, ¿verdad? algo por eso, por el estilo. Bueno, sí, el fuego sagrado, hermana, es el discernimiento espiritual. El candela sagrado está el discernimiento espiritual. Entonces, vamos a Ezequiel ahora. Ahora no se va en el buque de Ezequiel. Ezequiel. Vamos a Ezequiel, capítulo. A ver, ya les digo. Ezequiel, capítulo 44. Versículo. Ezequiel, capítulo 44, versículo 23. Acá nos vamos a encontrar con un pasaje clave, hermana. Este versículo es supremamente clave. El versículo aquí está supremamente clave. Lo que no se va a leer en el momento de aquí. Ezequiel 44, Ezequiel versículo 44, 23. 23. Lisha, Esta visa, además, nan lo a mi pueblo es diferencia entre lo que está santo y lo que está profano. además, Y la amigo de parte, enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo que es santo y lo que es profano. Exactamente. Entonces, ¿cuál es Ella no el terminó. trabajo? Ella no terminó. Déjale terminar el versículo. Sí, hermano. A ver, sí, y Hasinán discernir entre lo que está impuro y lo que está puro. Y hacerles discernir entre lo que es puro y lo que es impuro. Ahora sí. sí. Ahora sí. Entonces, ¿cuál es el trabajo del pastor? ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Y a mi pueblo es diferencia. Enseñarle a la gente, al pueblo, la diferencia entre el fuego sagrado y el fuego Extraño. extraño. Es lo que escuta trabajo de un pastor, tá? Para enseñar gente la diferencia entre el candela sagrado y el candela extraño. Exactamente. Ahora, ¿qué relación tiene Levíticos 10 con la reforma pro salud? Levítico 10. ¿Qué relación tiene con la enseñanza de reforma pro salud? Sí, la respuesta la encontramos en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 167. Consejos sobre el régimen, página 167. Consejo en arriba régimen de salud, página 177, tá? Contestar a pregunta aquí. Sí, dice así. Esta Por dice, la intemperancia en el comer, os incapacitáis para ver claramente la diferencia entre el fuego sagrado y el común. para sobra nos está intemperante de nos forma de comer, nos está falla de mira, es diferencia entre lo que está sagrado y lo que está común. Ahí está. Entonces, la reforma pro salud juega un papel fundamental de tal manera que no caigamos en el fuego extraño. A reforma pro salud juega un rol muy importante para nos no caer en el candela extraño. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos capacita para discernir
entre el fuego sagrado y el fuego profano. Sobre a forma como nos está alimentada, capacitamos para nos distinguir entre el candela extraño y el candela sagrado. Ahí está. Ahora, ¿quién fue en realidad el principal culpable del pecado de Nadab y Abiú? ¿Quién estaba el principal culpable de pecado de Nadab y Abiú? Vamos al versículo 6 y 7. Que alguien puede leer, si alguien puede leer el versículo 6 y 7 de Levíticos 10. Levítico 10, 6 6 y y 7. 7. ¿Listo? Sí, Sotis. Ujú. Ajá. Esta bisa. E ora Moisés avisa Aaron kusuyu hombernang Eleazar y Itamar no quita cabezunu ni skerbo sopayanang. Paboso no muri y pa Dios no vira furioso riba genter e congregación. Maboso rumana genter e cas de Israel mas lamenta equipamento que o Senhor alaga sosode. No sali for de porta de tent de reunião para boso no muri. Pa sombra Senhor suzeta de chão ta riba boso. E não ahasi conforme a palavra de Moisés. Amén. Amén. ¡Qué Danke. espectacular! Ahora, este versículo que acabamos de leer lo tenemos que relacionar El versículo que nos acaba de leer aquí nos tiene relaciones con Profetas y Reyes, página 375. nos va a Espectacular. espectacular. Profetas y Reyes, página 675. 375. 375, sorry, no 6. 375. La muerte de sus hijos, El muerto de su yuna, aniquilados sin advertencia que aguardo destruir sin advertencia por un pecado terrible para un pecado terrible que él ahora reconocía como resultado de su propia negligencia. que él la reconoce ahora como resultado de su propia negligencia. Entonces, ¿quién fue el culpable del pecado de Nadab y Abiú? ¿Quién estaba culpable de pecado de Nadab y Abiú? El culpable principal fue su propio padre. El culpable principal estaba tan miestata. Sigue diciendo. Esta sigue visa. Entristeció el corazón del padre. Esa que Pero hace el no corazón ya está expresó, triste. pero no expresó sus sentimientos. Pero no expresa su sentimiento, no. Y ahora viene. No Ahora bien. debía ninguna manifestación de dolor que demostrara simpatía por el pecado. Él no estaba más de expresar ni un dolor que lo ha expresado simpatía para cupicar. Quiere decir entonces que el principal culpable de lo que pasó con Nadab y Abiú fue su propio padre. Pues el principal culpable de lo que ha pasado con Nadab y Abiú estaba tan mesuntata. Y el motivo por el cual Dios le prohibió que él haga duelo Y el motivo principal que Dios ha prohibido para el tenerlo fue porque él, si hacía duelo, iba a demostrar simpatía por el pecado. para sobre si él ha tenerlo, llora que se anto esa que lo ha laga parse manera cosco eta simpatizar con picar. ¿Está bien hasta ahí? Sí. ¿Hay alguna duda?
¿Hay alguna pregunta? ¿Dejamos las preguntas para después o lo quiere ahora? Ay, no, y después nomás, sí, está bien, está bien. Yo Después, ya me, después. ya. Ahora, ¿qué más representa el fuego sagrado? ¿Y cómo más el candela sagrado te representa? Testimonio para los ministros, página 357. Testimonio para Testimonio ministrar, página página 357. 357. Dice, Esta visa. acá se viene la bomba, hermana. É bom também. Un bombazo. Esto es demasiado fuerte, mi estimado. Dice así, el Aqui tá bem fuego fuerte. sagrado, É candela sagrado. encendido por Dios, Sende para Deus. es el carácter de Cristo. Tá? É carácter de Cristo. Ah, ahí tenemos que parar un poco. E nós temos que parar um rato. Acá dice claramente que el fuego sagrado encendido por Dios es un símbolo del carácter de Cristo. Esta visa nós que candela sagrado sende para Deus tá símbolo de carácter de Cristo Jesus. Cualquier cosa fuera de esto es fuego extraño. Que qualquer coisa que tá para fora de carácter de Cristo tá candela estranho. Exactamente. O sea, cualquier cosa que no tenga que ver con el carácter maravilloso de Jesús es fuego extraño. Que qualquer coisa que não tem a ver com o carácter maravilhoso de Cristo Jesus tá candela estranho. Que Dios aborrece. Que Deus tá odia. Entonces, está clarito ahora qué más es el fuego sagrado y qué más es el fuego extraño. Nossa mira agora que começa fogo sagrado e que começa candela estranho. Sí. Ahora, ¿qué más representa el fuego extraño? E com mais, candela estranho está representar. A fin de conocerle, página 140. Página 140, a fin de conocerle. Dice así. ¿Te avisa? Las palabras vulgares. Palavra ng malo, palavra sushi, Terrenales. palavra ng mundano. Wow. Están representadas por el fuego extraño. Nanta guardo representa pa candela estranho. Ah, clarito está, ¿eh? Ah, O então sea, hermano, demasiado claro está acá, porque aquí encontramos una definición clarita de lo que es fuego extraño. Aqui, essa aqui tá mais claro. So, aqui dentro, nós temos uma definição clara e que candela estranho. Palavra malo. Vamos a Santiago. Bang den book de Santiago? Vamos a Santiago. Uhum. Santiago capítulo 3. 3? Sí, ya te digo el versículo. Sí. Santiago capítulo 3, versículo. Primero el versículo 11. Santiago 3, versículo Jesús. Siete visa. Bien. ¿Quién lo puede Sí. leer? La hermana lo sigue leyendo, sí. Sí. Y esta visa. ¿Acaso for de emesum boca un fuente ta saca tanto agua dulce como agua amarga? Uhum. Versículo 12.
10:2 también. Miro magnan. ¿Acaso un palo de figo por producir olijf of un palo de windruif por producir figo? Tampoco un fuente de agua salud no por producir agua dulce. Ujú. Ahí está. O sea, en otras palabras, si el fuego extraño representa las palabras vulgares, terrenales o corruptas, Con otra palabra, si candela extraño te representa palabra malo, palabra vulgar, palabra no corrupto, entonces eso quiere decir que nuestra lengua no está santificada. eso significa ori, unos lenga nota santifica. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, Sobre apóstol Pablo te avisa, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. no le haga ni una palabra corrompi, shushi, sali fuera de nos boca. Y el Señor Jesús dijo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Jesús avisa, pa bo palabra na lo guardo justificar y pa bo palabra na lo guardo juzgar. Exactamente. Ahora, ¿quiénes hoy están repitiendo el pecado de Nadab y Abiú? Awita sigi ripiti epika di Nadab y Abiú. Evangelismo, página 187. Evangelismo, página Página 187. 187. Sí, Dice así, ¿qué te avisa? en nuestros días. De nos dieron Vemos que las iglesias estimulan las comilonas, iglesia nanta estimula golosidad, comimiento, la glotonería, golosidad, por medio de comidas, ferias y festivales, dor de pone comimiento, feria y festival nan. establecidos con el propósito de reunir fondos Nanta si actividad na aquí panahaya fondo para la tesorería de la iglesia. pa asina eseng nan aquí por Biden tesorería de iglesia. Este es un método inventado por mentes carnales Esa kita un método inventado pa mente nan carnal. para conseguir recursos sin sacrificios. Pa asina por haya sen recurso, sí sacrificio. Aunque desde el púlpito se patrocinen Aunque fuera de púlpito, nanta promueve esa aquí. los festivales, las loterías, las ferias, Festival nan, lotería, fiesta nan, feria nan. ferias o comilonas Of comimento, para obtener recursos para la iglesia, bahaya sen pa iglesia, nosotros no debemos participar en ninguna de estas cosas. nos no me estar participando de ningún día cosa aquí. Porque si lo hacemos, Basura caeremos ¿sí? en el desagrado de Dios. Caemos En el desagrado de Dios. si nos hacías aquí, Dios no te va a agradar de nos. Los hombres están repitiendo el pecado de Nadab y Abiú. Gente nan, que tú vas a estar cometiendo el pecado de Nadab y Abiú. Están utilizando fuego extraño en Nada. lugar de fuego sagrado. Nanta usando candela extraño en lugar de usar candela que está sagrado. Exactamente. O sea, todo lo que tenga que ver con festividades, comilona, feria de comidas,
para recaudar fondos. Tudo lo que tem a ver com fiesta ng comimento, etc., para recaudar fundo para a igreja. Es fuego extraño. Tudo que ng ita candela estranho. Y están repitiendo el pecado de Nadab y Abiú. E nada repetindo assim aqui é picar de Nadab e Abiú. Yo no sé si ustedes ya vieron, pero mis ojos se cansaron de ver Bem, não sei se você não mira acaba, pero a mim sua uma a casa de mira. la cantidad de iglesias adventistas que practican el teatro. É quantidade de igreja na adventista que tá prática obra na teatral. El teatro también es fuego extraño. Teatro também tá candela estranho. Hay un cuarteto Tem que se llama el Cuarteto Decisión. Llama Cuarteto Decisión. Y uno de los integrantes le tiene a un muñeco acá con su mano, es ventrículo. E um dia participante não tem algo na su pulso. Y con la mano él le hace hablar al muñeco. Anto kusumang esta maneira laga e pop chipapia. Que maneira esta maneira buikspreker. Le maneja. Y ese muñeco se llama Pedrito. Y pop chikut esta laga papia estilo buikspreker y llama Pedrito. Entonces, al mismo tiempo que ellos le adoran a Dios, están utilizando fuego extraño también. Que maneira en su momento que nanta adora a Dios, nanta 13 candelas extraño también. Y la cantidad inmensa de gente que está en el auditorio se matan de la risa. Y a cantidad de gente innumerable que tienen en el auditorio, ¿qué pasa con esa gente? Se matan de la risa. Nada haré sin fin. Entonces, es alarmante cómo dentro de la iglesia adventista se está repitiendo el pecado de Nadab y Abiú. Esta clapa mira con la iglesia adventista está repitiendo el pecado de Nadab y Abiú. Y por lo tanto van a terminar en la muerte. Y consecuentemente no va a terminar con muerto. Exactamente. Entonces, ahora, ¿qué relación existe entre el fuego extraño y las casas editoras? ¿Qué relación tiene entre el candela extraño y el casa que está edita, bukina? Testimonio, tomo 7. Testimonio en tomo 7. Página 147. Página 147. Dice así. Este pasaje. El pasaje aquí encierra una lección para todos. Esa aquí tiene un lesson para todos los que tienen que ver con el material que sale de nuestras editoriales. Tur que tiene a ver con el material que te sale por de casa editorial, pues camina el booking te sale. ¿Quién fue el Nadab y Abiú en la época de los pioneros? ¿Quién estaba de Nadab y Abiú en la época de los pioneros, no? El famoso doctor Kellogg's. El famoso doctor Kellogg's. Cuando él imprimió el libro sobre el panteísmo, ahora que el book over el panteísmo, en ese momento el doctor Kellogg's estaba repitiendo el pecado de Nadab y Abiú. Ahora que la hacía cosa aquí, estaba repitiendo el pecado de Nadab y Abiú. Entonces, lo mismo está pasando ahora. El folleto
Está pasando El ahora. folleto de escuela sabática es fuego extraño. El buque de Sabbath School está un candela extraño. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Digo, no sabe. Porque está lleno de errores y horrores teológicos. Mas sobre este Amén. yen de fault y también cosas horroroso. Teológicamente, mira. Ujú. Otra cosa, la lección, el curso de lección de la fe de Jesús también es fuego curso- extraño. Ele es de fe de Jesús, el curso que te voy a dar y también te candela extraño. Exactamente. ¿Por qué? Porque tiene errores y horrores teológicos. Para sobre este error y horror nan teológico dengue. Exactamente. Bueno, vamos a las preguntas, hermana. Ok, Vamos a abrir ahora. ok. Voy a terminar aquí para empezar.